Pues muy bienvenidos a todos, bienvenidos a esta cafetería que hemos abierto hoy de manera excepcional. Y como dice nuestro programa y nuestra carta, para empezar, nos vamos a tomar el primer café del día, que es un latte macchiato, para conversar sobre los logros conseguidos en el VIH y expectativas futuro. Y para ello, no podía estar mejor acompañado con Ángel Díaz, que está conectado, que es médico urgenciólogo y que trabaja en el servicio de urgencias del Hospital de Parla, y él participa activamente en formaciones dirigidas a público general y colabora con muchas entidades comunitarias en el campo del VIH. Y también tenemos a Iván Solar, que es un médico que en 2021 empezó su carrera artística, que es médico urgenciólogo en el Hospital de Lenares, y seguro que con su carisma, su talento, pues nos va también a avanzar, a desmontar muchos de los mitos en este mundo del VIH, como estábamos conversando ahora. Entonces, si os parece, la conversación intentemos que sea una conversación lo más agradable posible. Lo hemos estructurado como en 3 pequeños bloques. Luego también, como sabéis, lo anunciamos en nuestro canal de Instagram y hemos recibido preguntas y estamos recibiendo preguntas que me están mandando por el teléfono y que yo os preguntaré. Y si os parece, pues empezamos ya. Mi primera pregunta es para Ángel. Al final el VIH es una pandemia que tiene, en los primeros casos se diagnosticaban hace 4 décadas, y es un caso de éxito. O sea, una infección que era mortal hemos conseguido que sea crónica y manejable, pero también es una enfermedad llena de estigmas y de prejuicios, ¿no? Y casi un 20% de los participantes en una encuesta pensaba que el VIH pertenecía solo a determinados colectivos. ¿Tú qué opinas o qué opinión tienes o cómo reaccionas ante estas afirmaciones? Hola, buenos días a todos. Rafa, Iván, estoy encantado y os agradezco muchísimo la posibilidad que me dais de poder participar en este tipo de eventos. A ver, a mí me gustaría preguntar al público si saben lo que son las 4 Hs. No sé si saben lo que son las 4 Hs, si os suena lo de las 4 Hs. Cuando se inicia una infección o cuando se inicia una enfermedad, tú lo que tienes que tener en cuenta es qué características en común tienen aquellas personas que padecen esa infección o esa enfermedad. Entonces, claro, las 4 H son los haitianos porque, a ver, realmente fueron uno de los primeros grupos de población donde se describe el VIH, ¿no? También teníamos los heroinómanos, pues por el tema del uso de drogas de vía parenteral. También era llamativo que aquellas personas que eran hemofílicas también padecieran VIH, empezaban a infectarse por VIH. Pero claro, también tenemos de por medio que las personas hemofílicas necesitaban transfusiones en los años 80 y esas transfusiones no tenían control. Y ya la última H, que ha sido muy hacia el colectivo, ha sido a los homosexuales, a los HSH. El hecho de que personas compartan una cierta característica por una infección por un virus no significa que sea motivo de estigmatizar a este tipo de personas cuando realmente ni en aquel momento se sabía cuál era la vía de transmisión. Entonces, cuando tú describes la primera vez y esto ocurre, es como que le estás dando el San Benito a ese grupo de personas y estás estigmatizándolas y también haces que la enfermedad sea como un castigo a este tipo de personas que son más vulnerables al fin y al cabo. Realmente esto no es así. O sea, todos ya a día de hoy sabemos que el VIH no deja de ser un virus que se transmite por principalmente relaciones sexuales y que todo el mundo va a mantener relaciones sexuales. Nadie se libra de ello. Entonces, esta es la cuestión. Iván, uno de los aspectos que han permitido o que están ayudando a transformar el paradigma que nos contaba Ángel ha sido gracias a la evolución de los tratamientos y que han permitido pues, que a día de hoy las personas en tratamiento estén indetectables y con lo cual pues, no transmitan. ¿A ti qué te parece este concepto y qué significa y qué más podemos hacer para que se conozca más este concepto de I igual a I? Bueno, yo creo que antes de todo esto quería lanzar una pregunta aquí al público porque yo quiero que esto sea interactivo, que la gente pues mantenga esa atención, que rompamos el hielo. ¿Cuántos de vosotros tenéis relaciones sexuales? Pocas manos estoy levantando y eso me parece
Y eso me parece un problema, ¿vale? Bueno, pues es que esto es una de las grandes cosas más importantes que tenemos que tratar aquí, ¿no? Hoy, y es que el ser humano es un ser sexual y es una persona que una de nuestras interacciones con el resto de humanos es a través del sexo. El sexo ha sido tabú durante mucho tiempo y el sexo durante mucho tiempo ha estado relacionado con el estigma. El estigma, ¿por qué? Porque se veía desde una visión para la procreación y el resto era vicio, ¿vale? Entonces, aquí se une mucho con el estigma, ¿no? De una infección que se transmite por vía sexual, o sea, una infección que se transmite por el pecado del sexo, de la carne, de la sangre además, ¿no? O sea, tenemos ahí el estigma de la sangre, la infección ligada a la sangre y a las relaciones sexuales. Entonces, esto es una de las cosas que hacen que, bueno, pues como hablábamos antes, que todavía haya ese estigma hacia ciertos colectivos o se señala a ciertos colectivos. Una anécdota que suelo contar mucho es que cuando yo pasaba la consulta de atención primaria, pues una vez me llegó un chico joven a la consulta para pedirme una analítica de rutina. Pues me quiero hacer una analítica, pues ¿por qué no? Vale, vamos a hacer una analítica, ¿no? Entonces dije, bueno, persona joven, tendrá relaciones sexuales. Le pregunté, ¿quieres que te haga una serología? Y ese chico, 20 y tantos años, me dijo, ¿eso qué es? Y le dije yo, bueno, pues para saber si has podido tener contacto con hepatitis, sífilis, VIH. Y ¿sabes lo que me contestó ese chico? Me dijo, pero si yo no soy maricón. Entonces, eso es una de las cosas que quiero recalcar hoy, ¿no? Todos tenemos relaciones sexuales, todos disfrutamos de nuestro cuerpo y no solo porque tengamos pertenezcamos a esas 4 H's que decía Ángel Iván antes, tenemos que solo somos los que tenemos que conocer nuestro cuerpo y tener la salud sobre nuestro cuerpo. Y por eso es muy importante este hito del que hablabas del I igual a I, que eso quiere decir que indetectable es igual a intransmisible, y esa es la idea que nos tenemos que quedar todos, todas y todes, y sobre todo que tenemos que esparcir y llevar como si esto fuera pues una infección que tenemos que llevar al mundo, y es la infección del I igual a I, o sea, la información. Indetectable es igual a intransmisible, undetectable is untransmittable, ¿no? U igual a U, porque a veces lo veréis así. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú cuando tipificas el VIH, lo que estamos buscando es el ARN, que es la partícula fundamental, y estamos buscando en la sangre. Entonces llega un momento que hay tan pocas copias de VIH en la sangre que no tiene capacidad infectiva, no tiene capacidad de transmisión. Y por eso es muy importante que hagamos hincapié en esto. ¿Por qué? Porque todavía sigue habiendo estigma. De hecho, en uno de los últimos estudios que hizo la ECDC, hablaban de que el 8% del personal sanitario todavía, el personal sanitario que supuestamente tiene que ser el más formado, todavía tiene un 40% no tenía muy claro lo de indetectable igual a intransmisible, y no solo eso, sino que un 8% todavía tenía miedo a poderse contagiar y usaban técnicas como el doble guante, que son técnicas totalmente anacrónicas. Entonces, por eso, si hoy tuviera que decir algo, es que por favor llevemos a todos los lados esa gran noticia, ese granito, ¿no? Que el tratamiento ha permitido que el número de copias sea tan bajo en sangre que podamos decir que es intransmisible. Y es que además hay un montón de estudios que lo avalan, como los estudios Partner, que si no los conocéis os invito a que os los leáis, y tienen una N, un tamaño muestral tan importante que es una afirmación que se puede hacer y que se puede dar con rotundidad. Precisamente yendo a ese estudio Partner y a esa solidez o evidencia científica detrás del igual a I, sabemos que en una encuesta realizada en 25 países se puso manifiesto que solo el 66% de las personas con VIH sabían de qué iba esto igual ahí. Entonces, Ángel, ¿qué más podemos hacer o qué debemos hacer para expandir este concepto y que esto sea mucho más conocido? Porque además, como decía Iván, también hay un porcentaje enorme de los médicos que tampoco lo saben, con lo cual, al final, esta falta de conocimiento hace que perviva
una parte de estigma, e incluso ya no una parte de estigma, sino también una parte de empeoramiento de la calidad de vida de las personas con VIH. A ver, principalmente, justamente hace unos 2 meses o así hice un curso sobre VIH para profesionales sanitarios, en este caso la enfermería, y una de las enfermeras me preguntó qué era ser indetectable. Entonces, realmente tenemos un problema que es la falta de información y la falta de formación dentro del que es el colectivo sanitario. Si nosotros mismos no estamos formados, tampoco podemos educar a la gente y hacer una educación sanitaria. Este es el problema fundamental. Y también partimos de la base de que el VIH no ha dejado de ser una enfermedad muy estigmatizada y que ha tomado y que estaba muy presente en aquel momento en grupos de riesgo también muy estigmatizados, en grupos sociales muy estigmatizados. Entonces, claro, no tiene la misma atención que te digo yo, una insuficiencia cardíaca, una ventilación no invasiva desde el punto de vista de interés de formación. Eso sí que ha sido, eso siempre ha sido así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo, dando charlas y dando un poco más de formación y dando más información a la gente y quitar esos miedos de que una persona con VIH puede tener una vida tan normal como una persona que no tiene VIH. Ya se ha demostrado con el tratamiento que la supervivencia es exactamente la misma. Pueden hacer el mismo tipo de actividades y no pasa nada. Lo único que tenemos que saber es hasta qué punto, cuáles son las vías de transmisión y que una persona que está controlada con su tratamiento y llega a ser indetectable no llega a transmitir el virus. Y por eso mismo tampoco podemos hacer que esas personas que viven con VIH y que son intransmisibles y lógicamente también son indetectables, ese es el concepto, dejarlos de lado y no vivir con miedo, asumir que esas personas vamos a vivir con miedo porque vivimos con estas personas. Yo creo que la cuestión es esta, es falta de información, básicamente. Y a la pregunta que había hecho Iván, a mí me gustaría hacer también al público otra pregunta, yo voy a ir un poquito más allá, y es como, Iván antes ha hecho la pregunta de cuántos de vosotros tienen relaciones sexuales, ¿no? Yo voy a hacer la pregunta, ¿cuántos de vosotros tenéis hecho una serología de VIH? ¿Cuántos de vosotros tenéis y conocéis vuestro seroestatus? Porque claro, el hecho de... A mí esto me hace mucha gracia. Tenemos el seronegativo, el seropositivo y luego después tenemos un tercer grupo que es el sero no sé. Porque como a mí con esto amigo no va, pues yo esto me da miedo de saberlo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esta es la cuestión. Como os he dicho, este encuentro lo anunciamos en Instagram y hemos recibido un montón de preguntas. Algunas las estoy recibiendo aquí en tiempo real y una de ellas es precisamente con esto que estamos hablando y me dice, cuando se habla de igual ahí, ¿es solo para relaciones sexuales o es también para todo? Igual ahí es para la vida. O sea, es que esto no es vamos a ser indetectables en las relaciones sexuales, vamos a ser indetectables cuando vamos a presentar nuestra declaración de la renta. No. Esto es vivir indetectable, ser personas vivas, visibles e indetectables en todos los aspectos de nuestra vida, porque no todo se resume al sexo y de hecho ahí también y parte del estigma y de la señalización, ¿no? O sea, parece que solo el VIH importa cuando nos estamos hablando de una relación sexual, pero el estigma va mucho más allá. Y entonces esto es tan importante como que una persona VIH no solo es una persona que tiene relaciones sexuales, que es una persona que como ser humano se relaciona y que tiene una vida. Y entonces ahí tenemos que hacer incidencia en que somos indetectables en nuestra vida, que beber, que eso creo que lo hablaremos luego, pero que beber un vaso de agua de una persona VIH positiva no te va a... De verdad es como soy. Bueno, pues que me encantan los spoilers. Bueno, que es importante, ¿no? Que somos indetectables en nuestra vida. O sea, la indetectabilidad, el indetectable es igual intransmisible, es nuestra vida y no solo hay que parcelar las cosas. Exactamente. Y bueno, creo que luego también, y creo que también hay un concepto muy importante que no debemos olvidar y es que las personas con VIH que están indetectables les permiten a tener un mejor control de su infección y a la larga
van a tener una mucha mejor salud. Y entonces creo que al final es un concepto que debemos todos hacernos mucho más familiares con ellos por las enormes ventajas que supone para todo el mundo, ¿no? Hablabas de los mitos y en momentos de desinformación que vivimos nos damos cuenta cómo de perjudiciales son esos mitos. Los vemos en el día a día y en un montón de aspectos de nuestra vida, pero hoy vamos a verlos en el VIH y vamos a empezar con los mitos más sencillos, ¿no? Entonces, si os pregunto, ¿me contagio si comparto un cepillo de dientes? ¿Sí o no? ¿Alguien se hace esa pregunta día a día? No, se la hacen. Se la hace. Muchísima gente se hace ese tipo de preguntas, claro. Bueno, yo creo que a lo mejor nos puede responder el público también, ¿no? O sea, podemos Sí, hacer la yo creo que respuesta al debería, público. que Venga. el público respondiera, ¿no? A ver Yo cuánto no puedo sabemos, verlo, a ver pero cuánto vosotros ya me sabemos. decís. A ver, que A levante ver. la mano quien piensa que se contagia el VIH a través de un cepillo de dientes. Bueno, bien, tenemos un tamaño vuestro. Venga, bien. Ahora nos tomamos un café todos, que lo hemos hecho muy bien. Esta es mejor. Que levante la mano quien piensa que compartiendo un vaso no se contagia el VIH. No se contagia. Ah, no se contagia. Claro, comparto. Bien. Son de nota. Total. Esta es más difícil. Venga. ¿Puedo tener hijos? Si tengo VIH, ¿puedo tener hijos sin VIH? Hombre, esto tan importante, ¿no? Como es... Esto ha sido... Sí, eso, Ángel, que lo estuvimos hablando Dime. el otro día. Sí. Cuéntalo. A ver, no, tú, Iván, continúa. No, dale. Insisto. A ver, lo que hay que tener claro en este tipo de situaciones, cuando una persona tiene VIH, es que tiene que ser indetectable. O sea, esa es la condición. Tiene que tomarse su tratamiento todos los días, hacer sus controles, para poder mantener una pareja heterosexual que quiera tener un hijo. Uno de ellos es seropositivo. Para tener ese hijo que sea indetectable, o sea, sea negativo, la persona tiene que ser indetectable. Esta es la condición básica, eso sí que es cierto. ¿Pero lo pueden tener? Sí, lo pueden tener, claro. Y este concepto de igual ahí me lleva a abordar otro tema fundamental que hablamos al principio, que es el del estigma y la discriminación, ¿vale? Y quiero poner con vosotros algunos datos para que también la gente que está tomando un café con nosotros los conozca, pero también para que vosotros me digáis cómo podemos avanzar en esta lucha contra el estigma, ¿no? Entonces, solo el 11% de las personas, o sea, 1 de cada 10 de las personas con VIH declara abiertamente que tiene VIH. Uno. El 20%, o sea, 1 de cada 5 personas, le daría cosilla trabajar con una persona con VIH, ¿vale? A 1 de cada 4 le daría cosilla que su hijo fuese al cole con una persona con VIH, ¿vale? Entonces, es verdad que se han hecho muchos avances, es verdad que se está normalizando, es verdad que la labor de un montón de instituciones comunitarias está ayudando a que se normalice y a que podamos hablar de VIH en sitios como este, pero es verdad que estamos todavía muy lejos de donde deberíamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con la población general y luego antes lo hemos visto también con los propios médicos y con las personas con VIH para reducir este estigma? Yo creo que es muy importante aquí que pongamos una cosa en manifiesto, y es una cosa que se está perdiendo mucho a día de hoy, y es que somos seres humanos y en ese humano va la humanidad implícita. Cuando nos deshumanizamos tendemos a hacer cosas como estigmatizar desde el desconocimiento de la desinformación y en parte los bulos y el odio que nos hacen que tengamos esa desinformación. Al final, bueno, hay una película que me encanta, que ahora está en el cine, que os recomiendo a quien sea así le gustan los musicales, que es Wicked, y entonces habla de cómo hay que crear un enemigo común. Entonces, en muchos aspectos de la vida se ha intentado crear enemigos comunes.
en cierto modo, en una época las personas VIH fueron enemigos comunes, si nos remontamos a la historia, ¿no? Porque eran esas personas que estaban estigmatizadas a través del sexo y habían tenido la enfermedad del sexo, el castigo de Dios, ¿no? Muchas veces se hablaba de eso, ¿no? Se incluso llegó a hablar del cáncer homosexual en su momento. Y bueno, pues todavía a día de hoy, habiendo pasado todavía muchos años, porque esto empezó en la década de los 80, todavía seguimos con ese estigma y seguimos también con mucha desinformación, ¿no? Hablábamos antes que el 8% del personal sanitario, que debería ser el más formado, sigue teniendo miedo, ¿no? Antes hablábamos, me estabas dando un dato, ¿no? Pero sigue teniendo miedo a contagiarse de una persona VIH, y eso es tremendo, y eso es algo que debería hacernos que nos diéramos una colleja. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de sentido que a día de hoy, habiendo avanzado tanto, sigamos teniendo el estigma tan presente. Y de hecho, una de las cosas que más me gustan es en esta demonizada Agenda 2030, ¿no? Pues una de las cosas que establece ONU-SIDA en relación a esta agenda es que para el 2030 haya el 95-95-95, ¿no? 95% de personas que conozcan su estatus serológico, que el 95% de personas en tratamiento y 95% de personas en el mundo indetectables. Pero se añade una cosa más, que es, para mí, ahora mismo la más importante, porque es donde más tenemos que crecer, que es el cero estigma. El que haya un cero estigma. Y ahí estamos implicados cada uno de nosotros, de nosotras y de nosotres. O sea, el estigma lo rompemos cada uno de nosotros en nuestro día a día, informando. Porque ya que en muchos casos las grandes instituciones no llegan a informar, por ejemplo, cuando se instauró la PrEP en 2020 en España, los médicos de atención primaria, cuando yo estaba haciendo la residencia todavía en atención primaria, no recibimos ningún tipo de formación. Como yo, que estaba un poco más sensibilizado con el tema, sabía que esto había pasado, yo me hice una sesión, me descargué el documento oficial que había hecho y se la di a mi centro de salud. Entonces en mi centro de salud sabían que existía una cosa que se llamaba PrEP. Pero es que hay un 60% de los sanitarios que todavía no saben lo que es la PrEP y que les pregunta una persona que va a la consulta ole, quería informarme sobre la PrEP, y no saben lo que es, no saben dónde derivar. Y eso es un problema de desinformación, y de esa desinformación se mantiene el estigma. Bueno, tú lo has visto, o sea, tengo esto incendiado de preguntas, ¿vale? Entonces, os hago preguntas, nos estamos quedando sin tiempo con el tiempo que nos hemos comprometido con vosotros. Os hago preguntas de forma alterna, ¿vale? Y intentáis contestármelas, porque muchas de ellas sí que vienen a resolver esta desinformación y estos mitos, ¿vale? Me acaban de diagnosticar cómo me va a afectar la medicación. Dale, Ángel, que tú llevarás que hablar ya mucho. ¿Cómo me va a afectar la medicación cuando me diagnostican de VIH? Afortunadamente, los tratamientos cada vez son mucho más cómodos. Los tratamientos cada vez tienen menos efectos secundarios, y si hay algún tipo de efecto secundario se puede aliviar con cualquier tipo de medicación. Las pautas de los tratamientos son una pastilla al día. Tenéis que pensar que los tratamientos de los años 80 iban de 15 a 20 pastillas diarias. Ahora es una al día. O sea, el avance ha sido brutal. Cero efectos secundarios prácticamente, muy poquitos a largo plazo, prácticamente ninguno, durante toda tu vida, para controlar una infección que es solamente una pastilla. O sea, ese es el avance del tratamiento. Ese es uno de los grandes hitos. Genial. De pasar a ser una enfermedad o una enfermedad mortal a ser una infección crónica, con un tratamiento muy, muy sencillo y muy cómodo de tomar. Genial. Ángel, mi pareja me ha dicho que tiene VIH y estoy un poco asustado. ¿Qué puedo hacer? Si tu pareja tiene VIH y volvemos a lo mismo, indetectable, no tienes por qué asustarte. No hay miedo con eso. Otra cosa es que estés recién diagnosticado y tengas su último control y sea detectable. Pues tendrás que tomar métodos de barrera a la hora de realizar relaciones sexuales hasta que tu pareja sea indetectable, confirmado con una analítica de control de carga viral. Y nada más. Y se pueden compartir los vasos, se pueden compartir
los tenedores, los cubiertos y no pasa absolutamente nada más. Genial, para ti. Ayer se me rompió el preservativo cuando estaba teniendo relaciones con un chico con VIH. ¿He pillado el virus? ¿Puedo hacer algo? A ver, yo siempre digo que la bola de adivinación es muy difícil saber si hemos pillado o no, más que nada que es... sí, es que tengo un problema con lo de mirar a las cámaras porque tengo aquí la gente y entonces voy a... tal. A ver, lo más importante cuando tenemos algún imprevisto en una relación sexual es que acudamos a personal sanitario formado para que no... O muy importante, de hecho, aquí voy a darme yo la colleja, que creo, si yo pudiera, casi antes iría a una entidad social que a un centro sanitario, porque probablemente te van a tratar con menos prejuicios y y vas a salir mucho más calmado. Sí, lo tengo que... O sea, es así, es una realidad. Creo que puedes ir a una entidad social o bien a un centro social sanitario para que primero te faciliten, en caso de que haya un alto riesgo, la profilaxis posexposición, ¿vale? Y que te hagas una serología sabiendo que en el contacto ahora mismo hay un periodo ventana y que probablemente tengas que hacerte serologías en un futuro, como deberíamos hacernos todos en nuestra práctica habitual, y sobre todo que son cosas que pasan. Yo siempre cuando llega un paciente a la consulta digo que llegan asustadísimos como si se les fuera a caer el mundo encima. No pasa nada, tenemos relaciones sexuales y las relaciones sexuales, como nuestro día a día, puede haber imprevistos y todo esto va a raíz de que tenemos ese miedo a las relaciones sexuales, a hablar sobre las relaciones sexuales, que cualquier imprevisto que pase nos supone, yo qué sé, como un caos. Pues liberémonos de ese caos y vayamos con naturalidad. Y como os diría, sobre todo, o al hospital o al centro de salud, y si podéis, sin sobrecargarlas mucho porque ya bastante tienen, a una entidad social como CESIDA, Apoyo Positivo, porque probablemente os van a dar mucha más información que la que os puede dar un médico de urgencias en 5 minutos que tiene para poder verte. Sobre esto que has preguntado, tenemos más preguntas. ¿Cuándo me hago la prueba para saber si soy VIH positivo? ¿Cuánto tengo que esperar? Iván. A ver, según dice la guía, tienes que hacerte una serología una vez al año. Tener un cierto control de una manera habitual. Si vamos a estar teniendo relaciones de riesgo, lógicamente es más frecuente, cada 6 meses, cada 3 meses aproximadamente. Esto se puede hacer en los centros de primaria. El médico de familia te puede facilitar en cualquier momento una serología. Como bien dice Iván, yo también soy muy fan de las ONGs, ¿vale? Están muy formados. También hay una cosa que se llaman las pruebas rápidas en saliva, que también se hacen y en 15 minutos tenemos los resultados. Y ya no solamente de VIH, sino también estamos hablando de otras infecciones de transmisión sexual tipo sífilis, tipo virus de la hepatitis C. También hay pruebas rápidas de ello. Entonces, tanto en la población en general, en cualquier momento siempre es un buen momento para hacerte una serología o una prueba rápida. Y además... Y para la población que... Dime. No, que quería añadir una cosa, que además estuve el otro día hablando con Reyes sobre la prueba rápida que estamos aquí hablando hoy, y es que pues es muy importante cómo contamos las cosas y cómo llegan las cosas. Entonces hay una serie ahora muy popular en Netflix que se llama Respira, ¿no? Que habla de médicos, está muy bien, entretenida, yo me la he visto, me ha gustado, tal. Mucha ficción, ¿no? Como que un cirujano vaya a la puerta de urgencias a ver un paciente. Pero bueno, cosas aparte, ¿no? Pues hablaban de que la prueba del VIH que se puede hacer en una farmacia, que se puede adquirir en una farmacia, falla más que una escopeta de feria. Y eso es una falsedad, y eso es importante que hoy también lo digamos. La prueba de VIH... Claro, no, o sea, va a tener la misma fiabilidad como la prueba de embarazo que te puedes comprar en la farmacia. Que lo que pasa es que sí que es cierto que si te sale un positivo eso hay que confirmarlo. Efectivamente. Con una serología. Tienes que ir a tu médico a pedir tu serología. Exactamente. Ahí Iván tiene toda la razón. Y esto es así. Es una cuestión muy accesible a todo el mundo. Otra cosa es que no queramos porque tengamos miedo. Genial. Pero no pasa nada. Oye, y aquí tengo una pregunta. Sabemos que uno de cada 2 nuevos diagnósticos en España
es de personas migrantes, ¿no? Entonces nos ha llegado una pregunta que dice: soy colombiano, tengo VIH, acabo de llegar a España, ¿qué puedo hacer para seguir con el tratamiento? Yo creo que esta pregunta se la deben hacer muchas personas que lleguen a España, o bien contraigan la infección aquí, o bien vengan con la infección y entren en un país que no conocen, un sistema que desconocen. Entonces, creo que vuestra experiencia aquí, ¿qué debe hacer esa persona? Yo, por la experiencia que tengo con la ONG en la que yo también colaboro, ponerse en contacto con ellos, porque son los que mejor están más informados y mejor acceso al sistema sanitario les van a dar. Aparte también se encargan del tema, pues, el tema de la legalización del papeleo. Esto también es un problema, al fin y al cabo. Y sobre todo cuando los pacientes llegan de países o de zonas donde el VIH tiene una alta incidencia. Y también esas personas tienen un acceso sanitario de su país que es bastante restringido, bastante difícil. Entonces, yo creo que la mejor manera es intentar de contactar con estas ONGs, que le van a facilitar el acceso bastante rápido. Sí, de hecho yo creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Porque además, bueno, en la urgencia de mi hospital está el programa Deja tu huella y tenemos, depende de qué casos, pues se le dice al paciente si quiere que le hagamos una detección de VIH, y entonces en caso de positivo se le mete en el circuito. El primer y único caso que hemos tenido en mi hospital de momento tenía varios factores a tener en cuenta, ¿vale? Era una mujer trans, ¿vale? Mujer, trans, migrante, VIH. Ya tenemos 4 cosas y probablemente viva en una situación precaria. Ya tenemos 5 cosas que estigmatizan, que discriminan y que hacen que una persona tenga mucho más difícil acceso no solo a un sistema sanitario, sino al trabajo, a una situación laboral. Es decir, tiene 5 cosas que yo, como hombre blanco y, bueno, hombre blanco, ¿no? Tengo mucho más fácil, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando quedan esos casos, tenemos que usar, porque por desgracia el sistema sanitario pues está como está, a las entidades sociales que en muchos casos hacen una oferta y un apoyo mucho más amplio y de calidad que el que puede dar ahora mismo el Sistema Nacional de Salud. Genial. Oye, pues ha llegado el tiempo de despediros, pero no sin antes daros las gracias, agradecer todo el trabajo que hacéis, no solo en vuestros hospitales, sino también para ayudar a derribar estos mitos y la desinformación existente. Y lo último que os voy a pedir, brevemente, es que me digáis un deseo para este Día Mundial del SIDA. Ángel, por ejemplo. Un deseo. Lo que decía antes Iván, ¿no? Ya no es solamente el 95, 95, 95, sino el cero estigma. Yo creo que esto es demasiado pedir, pero bueno, es un deseo, ¿no? Bueno, lo apuntamos. Hacia las personas con VIH o hacia el propio VIH como tal. Iván. Como decía John Lennon en una canción Imagine, ¿no? Pues imaginemos que hay un mundo en el que no hay prejuicios, no hay estigmas, no hay razas, no hay colores, y sobre todo nadie es discriminado por tener un diagnóstico positivo. Genial, pues que así sea y muchísimas gracias por vuestra participación. A vosotros. Muchas gracias.